Durante 42 años, mi esposo salió de casa todos los miércoles a las 3 de la tarde diciendo que iba al banco. Nunca faltó un solo día. Cuando le preguntaba por qué siempre el mismo día y la misma hora, me besaba la frente y decía, «Nuestro futuro está seguro, Lupita». Le creí. ¿Por qué no habría de creerle? Pero el día que murió y encontré esa caja de seguridad que nunca mencionó, descubrí que llevaba 42 años construyendo la mentira más perfecta que he visto en mi vida. Y lo peor de todo, lo hizo usando mi nombre. Tengo 68 años. Mi esposo, Roberto, tenía 70 cuando murió. Estábamos casados desde que yo tenía 20 años. Casi medio siglo juntos. Ese día, el día que cambió todo, yo estaba en el mercado de Querétaro comprando aguacates para hacer guacamole. Siempre me gustaba escogerlos yo misma, sentir si estaban en su punto. Mi hijo Sebastián me llamó con una voz que nunca le había escuchado. Plana, cuidadosa, como si las palabras mismas pudieran romperme. «Mamá, tienes que venir al hospital. Papá se descompuso en el trabajo». Para cuando llegué al Hospital General, Roberto ya se había ido. Infarto masivo. El doctor me dijo que probablemente no sintió mucho, que fue rápido, limpio, como Roberto hubiera querido si hubiera tenido opción de elegir. No lloré en el funeral. Todos asumieron que estaba en shock, que el dolor aún no me había golpeado. Pero la verdad era más simple y más extraña a la vez. Sentí alivio. No porque lo odiara, nunca lo odié. Pero en algún lugar profundo, debajo del shock y el cansancio y las cazuelas de mole que la gente seguía trayendo a la casa, sentí como si finalmente pudiera respirar. Simplemente no sabía por qué todavía. 3 días después del funeral, llegó una carta. Sobre blanco y simple, sin remitente, mi nombre escrito a máquina en el frente. Adentro había una sola hoja de papel del Banco del Bajío. Estimada señora Guadalupe Moreno de Sánchez, deseamos expresar nuestras condolencias por el fallecimiento de su esposo. Según los términos del contrato de la Caja de Seguridad, debemos informarle que usted está registrada como titular secundaria. La caja ha sido pagada hasta fin de año. Por favor, contáctenos a su conveniencia para coordinar el acceso. Leí esa carta 3 veces. Teníamos una caja de seguridad. Roberto nunca la había mencionado, ni una sola vez en 48 años de matrimonio. Llamé al banco esa misma tarde. La mujer al teléfono fue educada, profesional. Sí, la caja estaba registrada a nombre de Roberto Sánchez con Guadalupe Moreno como cotitular. Sí, podía acceder a ella. Me venía bien el jueves a las 10 de la mañana. Jueves, 2 días de espera. Los pasé moviéndome por la casa como un fantasma, abriendo cajones que Roberto había organizado, viendo archivos que él había etiquetado con su letra precisa y ordenada. Todo parecía normal, demasiado normal, como un escenario diseñado para verse exactamente como una vida real. Sebastián vino el miércoles por la noche. Se veía cansado, su corbata floja, sus ojos rojos. La muerte de su padre lo había golpeado duro. «Mamá», dijo sentándose en la silla de la cocina donde Roberto solía sentarse. «Necesitamos hablar sobre las finanzas de papá. He estado revisando sus archivos de la oficina y hay cosas que no cuadran». Se me cayó el estómago. «¿Qué tipo de cosas?» Sacó una carpeta. Adentro había estados de cuenta bancarios, reportes de inversiones, documentos que nunca había visto. ¿Sabías que papá tenía 3 cuentas de cheques diferentes? ¿3? No, solo tenemos la cuenta conjunta. Teníamos, mamá, tiempo pasado. Señaló una columna de números. Esta cuenta está vacía desde hace 6 meses. Esta se cerró el año pasado. Y esta, tocó un tercer estado de cuenta, tiene un saldo de 847 pesos. La habitación se inclinó ligeramente. Eso no es posible. Nuestra cuenta de retiro sola debería tener más de 5 millones de pesos. La cara de Sebastián me dijo todo antes que sus palabras. «Mamá, no puedo encontrarlo, nada de eso. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la cama que Roberto y yo habíamos compartido por décadas, mirando el techo, mi mente repasando recuerdos. Los viajes de los miércoles al banco,
Su insistencia en manejar todas las finanzas, la forma en que me daba palmaditas en la mano y decía, «No te preocupes por el aburrido tema del dinero, Lupita. Yo me encargo». Se había encargado, sí, de todo. El jueves llegó frío y gris. Me vestí con cuidado, escogiendo un blazer azul marino y pantalones. Armadura, no ropa de luto. Sebastián se ofreció a acompañarme, pero le dije que no. Lo que fuera que estuviera en esa caja, necesitaba verlo primero yo sola. El banco era un edificio moderno, todo vidrio y acero en el centro de Querétaro. La gerente, una mujer de unos 50 años llamada Patricia, me recibió en la entrada. Su sonrisa era comprensiva, profesional. «Señora Sánchez, lamento mucho su pérdida. Su esposo fue un cliente valioso durante muchos años». Me llevó por un pasillo hasta la bóveda. Las cajas de seguridad se alineaban en las paredes como dientes de metal. Usó 2 llaves, la suya y la que me había dado, para abrir la caja 421. «Le daré privacidad», dijo, señalando una pequeña habitación con una mesa y una silla. La caja pesaba más de lo que esperaba. La llevé a la mesa, la coloqué, y por un largo momento simplemente me quedé mirándola. Metal simple, secretos encerrados, el resumen de un matrimonio que creí entender. La abrí. Adentro había carpetas, muchas carpetas. La primera que saqué estaba etiquetada «Inversiones reales». Mis manos temblaban mientras la abría. Página tras página de pérdidas, malas inversiones, acciones fallidas, empresas riesgosas que se habían hundido, cientos de miles de pesos perdidos. Pero estas no eran cuentas que yo reconociera. Estas tenían el nombre de Roberto solamente. La segunda carpeta fue peor. Préstamos hipotecarios sobre la casa, 3 de ellos. Préstamos tomados contra nuestra casa, nuestro hogar, el lugar donde había criado a mis hijos y plantado rosas y pintado la cocina 3 colores diferentes a lo largo de los años. Deuda total, 3.400.000 pesos. No podía respirar. La habitación se sentía demasiado pequeña, las paredes apretándome. La tercera carpeta casi me destruyó. Tarjetas de crédito, cuentas de Lupita. Excepto que yo nunca había abierto esas cuentas. Nunca había visto esas tarjetas. Pero ahí estaba mi nombre, mi número de seguro social, mi firma falsificada. 17 tarjetas diferentes, todas al máximo. Saldo total, 1.200.000 pesos. Había robado mi identidad. Mi esposo, el hombre que sostuvo mi mano durante el parto de nuestros hijos y el funeral de mi madre y la boda de nuestra hija, había cometido fraude usando mi nombre. Pero antes de continuar con lo que encontré en el fondo de esa caja, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Me quedé sentada ahí por mucho tiempo, solo respirando, adentro, afuera, tratando de anclarme a algo real. En el fondo de la caja había un sobre, grueso, color crema, mi nombre escrito en la letra de Roberto al frente. Lo abrí con manos firmes. El dolor, el shock, todo se había quemado. Lo que quedaba era algo más frío, más claro. Adentro había una carta. Lupita, si estás leyendo esto, ya me fui, y encontraste la caja, lo siento. Sé que eso es inadecuado, pero es todo lo que tengo. Hace 7 años hice una inversión que estaba seguro iba a funcionar. No funcionó. Intenté arreglarlo. Cada miércoles iba al banco tratando de reestructurar, de encontrar una salida, pero solo nos hundí más. Los préstamos sobre la casa, las tarjetas en tu nombre, lo hice para ganar tiempo. Pensé que podría arreglarlo antes de que tuvieras que enterarte. Me equivoqué. Para cuando leas esto, probablemente estemos en bancarrota. La casa probablemente irá a ejecución hipotecaria. Tu crédito está destruido. Sé que me odiarás. Deberías. Intentaba protegerte de mis errores, pero solo logré que tú pagaras por ellos. Lo siento. Te amo. Esa parte siempre fue real. Roberto. Doblé la carta, la puse de vuelta en el sobre
y guardé todo en la caja. Luego salí de esa habitación con la espalda derecha y la mandíbula apretada. Patricia estaba esperando. ¿Está bien, señora Sánchez? No, dije honestamente, pero lo estaré. Necesito copias de todo lo que hay en esa caja y necesito el nombre de un buen abogado que maneje fraude financiero. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero asintió. Yo misma haré las copias. Y señora Sánchez, lo siento muchísimo. Para cuando llegué a casa, el auto de Sebastián ya estaba en la entrada. Me encontró en la puerta, su cara tensa de preocupación. Mamá, encontré algo más, la póliza de seguro de vida de papá. No me digas, dije, dejando mi bolsa con más fuerza de la necesaria. No hay ninguna. Parpadeó. ¿Cómo lo supiste? Porque tu padre pasó los últimos 7 años destruyendo todo lo que construimos, y aparentemente fue muy minucioso al respecto. Pasé junto a él hacia la cocina, saqué las copias del banco y las extendí sobre la mesa. Siéntate. Tenemos trabajo que hacer. Sebastián leyó todo, su cara poniéndose pálida, luego roja, luego pálida otra vez. Cuando terminó me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, esto es malo. Esto es muy, muy malo. Lo sé. La casa, tu retiro, tu crédito, todo se fue. Lo sé. ¿Cómo estás tan tranquila? Me senté frente a él, doblé las manos sobre la mesa. Porque el enojo no sirve de nada ahora mismo. Lo que necesito es un plan. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita, y nunca se perderán una historia. Gracias. Roberto y yo nos habíamos conocido en Querétaro cuando yo tenía apenas 19 años. Él era contador, trabajaba en una firma respetada. Era ordenado, responsable, el tipo de hombre en quien una joven confiaría su futuro. Nos casamos un año después en la parroquia de la Santa Cruz. Mi vestido era blanco, sencillo. Él usaba un traje gris que le quedaba perfecto. Durante 48 años creí conocerlo. Creí que éramos un equipo. Cuando nacieron nuestros hijos, Sebastián y luego Andrea, Roberto manejaba el dinero mientras yo me quedaba en casa criándolos. No me molestaba. Confiaba en él. Cada vez que preguntaba sobre las finanzas, él sonreía. Me besaba la frente y me decía que no me preocupara. Tú te encargas de la familia, yo me encargo del dinero, decía. Es un buen arreglo, ¿no crees? Y yo lo creía. ¿Por qué no? Las cuentas siempre se pagaban a tiempo. Los impuestos se presentaban temprano. Teníamos una casa bonita en una colonia tranquila. Los niños fueron a buenas escuelas. Cuando se graduaron, cuando Andrea se casó, cuando nacieron los nietos, todo parecía estar en orden. Cada miércoles a las 3 de la tarde, Roberto salía de casa. Voy al banco, Lupita, decía, tomando las llaves del auto. Asuntos de rutina. Durante 42 años. 42 años de miércoles. Lluvia o sol, enfermo o sano, nunca faltó. Yo pensaba que era meticuloso, que cuidaba nuestro futuro con dedicación admirable. Ahora entendía que cada miércoles había sido una mentira. Cada beso en la frente, una distracción. Cada no te preocupes, una forma de mantenerme ciega. La abogada se llamaba Jennifer Rodríguez. Patricia del banco me la había recomendado específicamente para casos como el mío. Nos reunimos en su oficina el lunes siguiente, un espacio brillante con ventanas que daban al centro de Querétaro. Escuchó sin interrumpir mientras le explicaba todo. La caja de seguridad, los préstamos, las tarjetas de crédito, las firmas falsificadas, la carta de Roberto. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Señora Sánchez, voy a ser directa con usted. Este es uno de los peores casos de abuso financiero conyugal que he visto, y he visto muchos. La palabra quedó suspendida en el aire. Abuso. Su esposo destruyó sistemáticamente su seguridad financiera y lo hizo en su nombre. Eso no es solo mala administración. Es fraude. Es robo de identidad. Es un crimen. Pero está muerto, dije. ¿Qué podemos hacer? Podemos probar que usted no fue cómplice.
Podemos trabajar con los acreedores para demostrar que las firmas fueron falsificadas. Potencialmente podemos salvar la casa demostrando que los préstamos fueron fraudulentos. Pero va a ser una pelea. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, tal vez 1 año. Y va a costar dinero que probablemente no tiene. Pense en los 847 pesos en nuestra cuenta de cheques, en los fondos de retiro vacíos, en la montaña de deuda con mi nombre. Luego pensé en la carta, en la letra cuidadosa de Roberto, en 48 años de «No te preocupes, Lupita». Encontraré el dinero, dije. Dígame qué necesitamos hacer. Esa noche llamó Andrea. Mi hija siempre había sido más cercana a su padre que a mí. Cuando le conté lo que había encontrado, el silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que había colgado. «Mamá», finalmente dijo su voz pequeña. «¿Estás segura? Tal vez hay una explicación». «Tengo los documentos, Andrea. Tengo su carta admitiéndolo. Pero papá no haría eso. Te amaba. Nos amaba». «Lo hizo», dije. «Y también robó mi identidad y destruyó nuestro futuro financiero. Ambas cosas pueden ser verdad», colgó poco después. Sebastián me llamó 1 hora más tarde para decirme que Andrea le había llamado llorando, insistiendo que yo estaba equivocada, que estaba hablando mal de papá, que el dolor me estaba volviendo irracional. «Ya se le pasará», dijo Sebastián. «Dale tiempo». Pero yo no estaba segura, porque había visto esto antes en otros contextos con otras familias. La persona que se niega a creer, la que necesita que la mentira sea verdad, porque la verdad rompería algo fundamental en ellos. Las siguientes semanas fueron un borrón de papeleo y llamadas telefónicas y reuniones. Jennifer presentó reportes con las agencias de crédito, contactó a las compañías de tarjetas, reunió evidencia de las firmas falsificadas. Contratamos a un experto en grafología que confirmó lo que yo ya sabía. Yo no había firmado esas solicitudes. Sebastián se lanzó a ayudarme. Organizó archivos, hizo hojas de cálculo, asistió a reuniones. Una tarde, mientras estábamos sentados en la mesa de la cocina revisando otra pila de documentos, me miró. «Mamá, necesito contarte algo». Dejé mi pluma. «Está bien». Hace unos años papá me pidió que invirtiera en algo con él. Una empresa de tecnología. Dijo que era cosa segura, que haríamos una fortuna. Tenía 650,000 pesos ahorrados para la universidad de los niños. Quería que pusiera todo eso. Se me cayó el corazón. «Sebastián, por favor dime que no lo hiciste». «Casi lo hago». Pero Mariana, su esposa, no confió. Dijo que si era tan seguro, ¿por qué papá necesitaba nuestro dinero? Peleamos por eso. Yo estaba tan enojado con ella. Pero ella se mantuvo firme. Le dije que no a papá. Me miró con ojos atormentados. Creo que ya estaba en problemas entonces. Creo que estaba tratando de usar mi dinero para arreglar sus errores. Y si hubiera dicho que sí, nosotros también habríamos perdido todo. Extendí la mano y tomé la suya. «Pero no lo hiciste. Mariana te salvó». «Eso es lo que importa». «¿Crees que hubiera seguido tomando de otras personas?» Pensé en la carta, en las palabras de Roberto. Creo que se estaba ahogando, y la gente que se ahoga se agarra de cualquier cosa que puedan alcanzar, incluso si hunde a alguien más. 3 meses después de la muerte de Roberto, tuvimos nuestra primera victoria. 2 de las compañías de tarjetas de crédito acordaron que las firmas eran falsificadas y removieron la deuda de mi reporte de crédito. No era mucho, pero era algo, prueba de que la verdad podía ganar aunque fuera lentamente. Andrea seguía sin hablarme. Había enviado un correo corto diciendo que necesitaba espacio, que no podía manejar la forma en que yo estaba destruyendo la memoria de papá. Sebastián decía que eventualmente regresaría, pero yo no estaba convencida. Algunos puentes, una vez quemados, permanecen quemados. El abogado de los préstamos hipotecarios fue más difícil de pelear. Argumentaban que como esposa de Roberto, yo había beneficiado del dinero, incluso si no había firmado los papeles. Jennifer Contra argumentó que yo podía probar que nunca había visto los fondos. Habían ido a cuentas únicamente a nombre de Roberto,
gastados en inversiones que fracasaron antes de que yo supiera que existían. Vamos a tener que ir a corte, dijo Jennifer durante una de nuestras reuniones. Un juez tendrá que decidir si eres responsable de deuda creada mediante fraude, aunque estuvieras casada con la persona que lo cometió. ¿Ganaremos? Dudó y aprecié su honestidad. Creo que sí, pero no puedo garantizarlo. Este es territorio legal complicado. La fecha de la corte se fijó para finales de noviembre, 6 meses después de la muerte de Roberto. En las semanas previas, hice algo que no había hecho en años. Busqué trabajo. A los 68 años, no era exactamente un producto caliente. Había sido madre de tiempo completo la mayor parte de mi vida adulta, regresando a trabajar medio tiempo como bibliotecaria después de que los niños crecieron. Me había jubilado hacía 3 años, esperando viajes y nietos y los años tranquilos que me había ganado. En cambio, estaba aplicando a puestos en librerías y cafés, cualquier lugar que contratara a alguien que necesitaba reconstruir desde cero. Una pequeña librería independiente en el centro me llamó para una entrevista. La dueña, una mujer llamada Ruth, probablemente tenía 70 años, con cabello plateado y ojos agudos detrás de anteojos con marco rojo. Entonces, dijo mirando mi escaso currículum, trabajó como bibliotecaria, estuvo casada casi medio siglo y ahora está buscando trabajo. Puedo preguntar por qué. Podría haber mentido, inventado algo sobre aburrimiento o querer mantenerse activa. Pero estaba cansada de mentiras, incluso las amables. Mi esposo murió hace 6 meses. Acabo de descubrir que robó mi identidad y destruyó nuestras finanzas. Necesito trabajo porque estoy tratando de evitar perder mi casa. Ruth dejó el currículum y me miró por un largo momento. Luego sonrió. ¿Cuándo puedes empezar? Trabajé en la librería de Ruth 3 días a la semana. El pago no era mucho, pero era algo. Más importante, me daba un lugar a donde ir, un propósito que no fuera solo sobrevivir. Me gustaba recomendar libros a los clientes, organizar los estantes, sentirme útil. Ruth y yo nos hicimos amigas. Una tarde tranquila, me contó sobre su propio matrimonio, que había terminado en divorcio hacía 30 años. Él no era deshonesto sobre el dinero, dijo, reabasteciendo la sección de misterio. Era deshonesto sobre todo lo demás. Otras mujeres, otras vidas, otras versiones de sí mismo. Cuando finalmente me fui, todos me dijeron que estaba exagerando, que todos los matrimonios tienen problemas, que debía intentar más. Me miró. ¿Pero sabes qué aprendí? La gente que te dice que intentes más es usualmente la que nunca ha tenido que intentar para nada. La audiencia en la corte fue un jueves, frío y húmedo, con amenaza de lluvia. Sebastián vino conmigo. Andrea no. Había enviado un mensaje la noche anterior. No puedo ver cómo haces esto con el nombre de papá. Lo siento. Había respondido, te entiendo, te amo. No escribió de vuelta. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba de los programas de televisión. El juez, un hombre de unos 60 años llamado Martínez, escuchó a ambos lados presentar sus argumentos. El abogado del banco argumentó que yo era la esposa de Roberto, que había vivido en la casa, que me había beneficiado del matrimonio incluso si no me beneficié directamente de los préstamos. Jennifer se puso de pie y con voz calmada y clara destruyó ese argumento pieza por pieza. Mostró las firmas falsificadas, el testimonio del experto, las cuentas separadas, el patrón de engaño. Mostró la carta de Roberto, su propia admisión de fraude. Luego me llamó al estrado. Señora Sánchez, dijo, ¿cuándo se enteró por primera vez de estos préstamos? Cuando abrí la caja de seguridad después de la muerte de mi esposo. En 48 años de matrimonio, ¿su esposo alguna vez discutió tomar préstamos sobre la casa? Nunca. ¿Recibió alguno del dinero de esos préstamos? No. Fue a cuentas que no sabía que existían. ¿Firmó las solicitudes de préstamo? No, no lo hice. El abogado del banco se puso de pie para el contrainterrogatorio. Era joven, probablemente de unos 30 años,
y tenía la agresión pulida de alguien que nunca había perdido realmente nada. Señora Sánchez, ¿no es verdad que usted confiaba en su esposo con las finanzas? Sí. Entonces eligió no estar involucrada en las decisiones financieras. Encontré sus ojos. Confié en él. Eso no es lo mismo que elegir ser defraudada. Pero se benefició del matrimonio. Vivió en la casa contra la cual se tomaron esos préstamos. Viví en mi casa, sí, la que mi esposo y yo compramos juntos hace 45 años, la que él puso en riesgo sin mi conocimiento ni consentimiento. ¿Espera que creamos que en 48 años nunca sospechó nada? Esa era la pregunta, ¿verdad? La que me había estado haciendo durante 6 meses. Tomé aire. Mi esposo era contador. Era bueno con los números, organizado, confiable. O eso pensaba. Escondió sus errores detrás de la competencia, detrás de mi confianza, detrás de 48 años de yo creer que el amor significaba no cuestionar, no dudar, no mirar muy de cerca las cosas que él me decía que no me preocupara. Hice una pausa. ¿Fui ingenua? Probablemente, pero la ingenuidad no es consentimiento para el fraude. El juez llamó a un receso. Esperamos en el pasillo. Sebastián caminando de un lado a otro, Jennifer revisando su teléfono, yo sentada perfectamente quieta en una banca de madera. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. ¡Gracias! Lo hiciste genial, mamá, dijo Sebastián. Asentí, pero no estaba pensando en mi testimonio. Estaba pensando en Andrea, en la hija que no podía aceptar lo que su padre había hecho, que necesitaba la mentira más de lo que necesitaba la verdad. Después de una hora, nos llamaron de vuelta. El juez miró a ambos abogados, luego a mí. He revisado toda la evidencia, dijo. Las firmas falsificadas, el testimonio del experto, la admisión escrita del acusado. Aunque entiendo la posición del banco respecto al beneficio conyugal, no puedo ignorar la clara evidencia de fraude cometido sin el conocimiento ni consentimiento de la señora Sánchez. Fallo a favor de la demandada. Los préstamos son nulos. Los gravámenes sobre la propiedad quedan liberados. Sebastián agarró mi mano. Jennifer sonrió. Y sentí algo que había estado apretado en mi pecho durante 6 meses finalmente soltarse. Habíamos ganado. Pero saliendo de ese tribunal no me sentía triunfante. Me sentía cansada y más vieja y extrañamente vacía. Porque, ¿qué había ganado realmente? Mi casa sí, mi nombre limpio sí, pero también había perdido un matrimonio que pensé que entendía, un compañero que pensé que conocía, y tal vez una hija que no podía perdonarme por decir la verdad. Esa noche, Andrea llamó. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. Mamá. Su voz estaba gruesa, como si hubiera estado llorando. Necesito contarte algo. Está bien. Después de la audiencia hoy fui al banco. Pedí ver los registros de papá, los que le mostraste al abogado. Quería probarte que estabas equivocada. Tomó una respiración temblorosa. Pero no estabas equivocada. Todo estaba ahí, todo lo que dijiste. Y había más. ¿Más? Tenía una tarjeta de crédito a mi nombre también. Nunca la abrí, nunca la vi, pero está ahí, 289,000 pesos. Mi crédito está arruinado, y nunca lo supe. Oh, Roberto. Incluso desde la tumba sus secretos seguían derramándose. Andrea, lo siento muchísimo. Debí haberte creído, debí escuchar. Solo no podía imaginar a papá haciendo eso. Él era mi papá. Me enseñó a andar en bicicleta y me ayudó con mi tarea de matemáticas y me llevó al altar. ¿Cómo podía esa persona también ser esta persona? Ambas personas eran reales, dije suavemente. El buen padre y el hombre que tomó decisiones terribles. La gente no es solo una cosa. Se quedó callada por un momento. ¿Puedo ir? Claro, cuando sea. 1 hora después mi hija estaba sentada en mi mesa de cocina y yo le hacía té y hablábamos, realmente hablábamos, sobre su padre, sobre la deuda, sobre cómo el amor y la traición
pueden existir en la misma persona, sobre cómo a veces las personas en las que más confiamos son las que nos lastiman más profundo, no porque sean monstruos, sino porque son humanos y fallidos y desesperados. Jennifer ayudó a Andrea a presentar las mismas reclamaciones de fraude que yo había hecho. Sebastián nos reunió a todos, los tres sentados en mi sala, revisando documentos, haciendo planes, reconstruyendo. «Saldremos de esta», dijo Sebastián. Y le creí. No porque sería fácil, sino porque finalmente estábamos diciendo la verdad, finalmente viendo con claridad, finalmente sin pretender que el silencio significaba paz. La librería se convirtió en mi santuario. Ruth me enseñó sobre manejar un pequeño negocio, sobre inventario y pedidos, y la satisfacción tranquila de emparejar el libro correcto con el lector correcto. Un día, una mujer entró viéndose perdida. «¿Puedo ayudarla?», pregunté. Dudó, luego dijo, «Tiene algo sobre abuso financiero en el matrimonio». La llevé a la sección de autoayuda, saqué 3 libros y luego por impulso dije, «Tengo experiencia con esto, si quiere hablar». Hablamos por 1 hora. Su historia era diferente a la mía, pero el patrón era el mismo. Control disfrazado de cuidado, aislamiento disfrazado de protección, manipulación disfrazada de amor. Cuando se fue, me abrazó. «Gracias por creerme». Después de que se fue, Ruth me miró. «Eres buena en eso». «¿En qué?». «Escuchar, creer, no juzgar». Pensé en la reacción inicial de Andrea, en los amigos que se alejaron cuando empecé a hablar del fraude de Roberto, incómodos con lo desordenado de todo. «Sé lo que es que no te crean», dije simplemente. Durante los siguientes meses, más mujeres vinieron a la librería. De alguna forma se corrió la voz de que había alguien ahí que entendía, que había pasado por eso, que podía señalarlas hacia recursos y abogados, y la verdad de que no estaban locas, que no lo estaban imaginando, que no estaban solas. Ruth y yo empezamos un pequeño grupo de apoyo que se reunía 1 vez al mes en el cuarto trasero de la librería. Solo un círculo de sillas y café y mujeres contando sus historias. Abuso financiero, abuso emocional, el tipo silencioso que no deja moretones pero te deja hueca. Compartí mi historia en la primera reunión. Todo. Los viajes del miércoles al banco, la caja de seguridad, las firmas falsificadas, la batalla legal, la hija que inicialmente no me creyó, la reconstrucción de una vida que pensé que tenía resuelta. «¿Cómo te mantuviste fuerte?», preguntó alguien. «No lo hice», dije honestamente. Lloré. Estuve enojada, estuve aterrada, pero seguí avanzando de todas formas porque la alternativa era rendirme, y había pasado demasiados años dejando que alguien más tomara mis decisiones. El grupo creció. 10 mujeres, luego 15, luego 20. Compartíamos recursos, números de teléfono de abogados, consejos para reconstruir crédito, estrategias para lidiar con miembros de la familia que no entendían. Una tarde después de una reunión particularmente buena, Ruth y yo nos sentamos en la librería vacía, tomando vino de vasos de papel. «¿Sabes lo que estás haciendo, verdad?», dijo. «¿Dirigir un grupo de apoyo? Construir un legado. Roberto intentó destruirte, dejarte sin nada. En cambio, estás ayudando a otras mujeres a evitar el mismo destino. Estás tomando lo que te lastimó y usándolo para ayudar a otros». Levantó su vaso. «Eso no es solo supervivencia, eso es transformación». Pensé en esa palabra, transformación. Había pasado tanta energía tratando de volver a quien era antes, tratando de reclamar la vida que Roberto había robado, pero tal vez ese no era el punto. Tal vez el punto era convertirme en alguien nueva, alguien forjada en el fuego de la traición y la pérdida, y el trabajo duro de reconstruir. 1 año después de la muerte de Roberto, estuve de pie en la librería en la reunión de aniversario de nuestro grupo de apoyo. 23 mujeres en un círculo. Algunas las conocía bien, otras eran nuevas, todas conectadas por el hilo común de haber confiado en alguien que rompió esa confianza. Cuando mi esposo murió, dije, pensé que mi vida había terminado. En cierto sentido, lo estaba.
La vida que pensé que tenía, el matrimonio en el que creía, el futuro que había planeado, todo murió con él. Pero algo más nació, no inmediatamente, no fácilmente, pero gradualmente. Miré alrededor del círculo. Lo que me hizo fue incorrecto. Legal, moral, éticamente incorrecto. Y no voy a pretender lo contrario. Pero lo que hice después, esa fue mi elección. Podría haberme quedado enojada, haberme quedado siendo víctima, haberme quedado atrapada en la traición. En cambio, elegí avanzar, reconstruir, ayudar a otros, transformar el dolor en propósito. Después de la reunión, una mujer joven se me acercó. No podía tener más de 35 años, sus ojos rojos de llorar. Mi esposo maneja todo nuestro dinero, dijo. Dice que no soy buena con los números, que debería dejarlo encargarse, pero algo se siente mal. No sé qué, solo mal. Tomé sus manos. Confía en ese sentimiento. Haz preguntas. Mira las cuentas. No dejes que nadie, ni siquiera alguien que amas, te mantenga en la oscuridad sobre tu propia vida financiera. Asintió, llorando más fuerte. ¿Qué pasa si estoy equivocada? ¿Qué pasa si solo estoy siendo paranoica? Entonces te ves tonta por 5 minutos y sigues adelante, segura en el conocimiento de que te estabas protegiendo. Pero si tienes razón y no miras, apreté sus manos, podrías perder todo. Regresó el mes siguiente con documentos en mano. Su esposo había estado sacando dinero de su cuenta conjunta y poniéndolo en inversiones de criptomonedas que juró los harían ricos. Había perdido 1 millón de pesos. Había pedido el divorcio el día anterior. Estoy aterrada, me dijo, pero también estoy libre. Sabía exactamente lo que quería decir. El crédito de Andrea eventualmente se limpió, igual que el mío. Sebastián invirtió los 650,000 pesos que había ahorrado cuando Roberto trató de involucrarlo en la startup fallida en un fondo universitario para sus hijos, cerrado con llave donde nadie más pudiera tocarlo. Y yo seguí trabajando en la librería, seguí dirigiendo el grupo de apoyo, seguí avanzando. En lo que hubiera sido nuestro aniversario número 49, fui al banco. No al banco del Bajío, donde había estado la caja de seguridad, sino a un banco diferente, uno al que Roberto nunca había entrado. Abrí una cuenta a mi nombre solamente, solo mi nombre, y deposité mi cheque de pago de la librería. Modesto, pero mío. La cajera me sonrió. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla hoy, señora Sánchez? Actualmente, dije, me gustaría cambiar mi nombre en la cuenta, no Sánchez. Mi nombre de soltera, Guadalupe Moreno, porque esa era quien había sido antes de Roberto, antes del matrimonio, antes de los 48 años de confianza que se convirtieron en cenizas, y esa era quien iba a ser avanzando, no borrando el pasado, sino reclamando las partes de mí misma que había dejado de lado. Salí de ese banco con la cabeza en alto, y por primera vez en un año sentí que sabía exactamente quién era. 2 años después de la muerte de Roberto, me mudé de la casa. No porque tuviera que hacerlo gracias a la victoria legal, sino porque quería. Ese lugar contenía demasiados fantasmas, demasiados recuerdos de una vida que resultó ser una mentira cuidadosamente construida. Compré un departamento pequeño cerca de la librería. 2 habitaciones, balcón con vista al centro de Querétaro, completamente mío. Andrea me ayudó a empacar. Sebastián rentó el camión de mudanza. Mariana trajo comida. Fue un día de familia, el tipo de día que pensé que había perdido para siempre. ¿Crees que alguna vez lo perdonarás?, me preguntó Andrea mientras empacábamos la cocina. Pensé en eso, en Roberto, en su carta, en los 48 años de matrimonio que fueron tanto reales como falsos al mismo tiempo. Ya lo perdoné, dije finalmente, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque cargar ese enojo solo me lastima a mí. Él ya no está aquí para que el perdón lo cambie. Pero yo sí, y elegí soltar eso. Pero no olvidas. Nunca, dije firmemente. Perdonar no significa olvidar, significa recordar sin que te destruya. El grupo de apoyo ahora se reúne 2 veces al mes. Ruth me hizo gerente de la librería. Tengo amigas, una vida, un propósito que construí desde las cenizas de todo lo que Roberto destruyó.
Andrea terminó reconciliándose completamente no solo conmigo, sino con la verdad sobre su padre. Ahora ayuda en el grupo de apoyo de vez en cuando, compartiendo su propia historia de cómo el fraude de su padre la afectó. Dice que ayudar a otros la ayuda a procesar todo. Sebastián me dice que está orgulloso de mí, que nunca imaginó que su madre, la mujer tranquila que había pasado décadas siendo solo esposa y madre, tendría la fuerza para reconstruir así. Le digo que la fuerza siempre estuvo ahí. Solo necesitaba una razón para usarla. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿Roberto merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Si estás leyendo esto, si algo de esto te suena familiar, las puertas cerradas, los secretos, la sensación de que algo está mal pero no puedes nombrarlo, confía en ti misma. Haz preguntas. Mira los documentos. No dejes que nadie te diga que el amor significa confianza ciega, porque no es así. El amor significa compañerismo, transparencia, respeto. Y si descubres que te han traicionado, si abres esa caja de seguridad y tu mundo se desmorona, recuerda esto. Eres más fuerte de lo que crees. La persona que intentó borrarte no tuvo éxito. Sigues aquí, y eso significa que puedes reconstruir. Yo lo hice, y tú también puedes. Tengo 70 años ahora. Mi cabello es completamente gris. Mis manos tienen arrugas que no tenían hace 2 años. Pero cuando me miro en el espejo, veo a alguien que no había visto en décadas. Veo a Guadalupe Moreno. Fuerte, independiente, honesta. No la esposa de alguien. No la sombra de un matrimonio que fue tanto amor como mentira. Solo yo. Y después de todo lo que pasó, después de todo lo que perdí y todo lo que reconstruí, eso es más que suficiente. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.